tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio a este diálogo que se ha organizado en el marco de la presentación del proyecto Irretratabilidad, Ilegibilidad, Inestabilidad que presentan actualmente la artista Melanie Smith con la restauradora Frida Mateos en la Galería 2 del Museo Amparo. Les damos la bienvenida, muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros este proyecto. Bienvenidos a ustedes y que disfruten este diálogo. Adelante. Pues gracias. Pues muchas gracias por estar aquí. Creo que básicamente vamos a hablar hoy del proceso de la pieza, no solamente de la pieza que hicimos juntos, cómo colaboramos como artista y restauradora y cómo abordamos en general las ideas y la concepción de la pieza. Entonces creo que serían como 3 fases en que Frida va a dar una introducción a los conceptos de retratabilidad, legibilidad y estabilidad dentro de la restauración. Y luego vamos a hablar un poquito del proceso y los conceptos finalmente de la pieza que ven en sala. Bueno, pues muy buenas tardes y bueno, el diálogo y el encuentro entre Melanie y yo giró en torno a lo que hacemos normalmente los restauradores, que es plantear una metodología para acercarnos, para preservar piezas, y en este caso nuestro interés estaba muy enfocado en lo que se respecta a las piezas arqueológicas. Entonces, bueno, en un inicio lo que platicaba con Melanie era el concepto de retratabilidad, que realmente es la evolución de lo que era comúnmente la reversibilidad. Y se vio que la reversibilidad era, se supone que muy importante y un principio básico en la conservación, porque implicaba que todo lo que pusiéramos los restauradores debía poderse quitar en dado caso que le estuviera causando un daño a la pieza. Pero hay procesos como el consolidar, que es que entren plásticos o diferentes materiales a lo que queremos restaurar, que ya no lo podíamos quitar. Entonces, pues realmente los que se dedican a escribir sobre estos conceptos se dieron cuenta que más que hacer reversible lo que aplicábamos, que nos permitiera lo que pusiéramos, el que se volver a tratar la pieza, que si presentaba algún efecto de degradación pudiera repetirse la restauración. Entonces, de alguna manera, la evolución del término de reversibilidad ahora está en lo que es retratable, y de ahí sería importante diferenciarlo en hacer un retrato, es volver a hacer un tratamiento. Con lo que respecta a la reversibilidad, bueno, ahora sí que se repite, y es realmente la estabilidad como parte importante de que todo lo que pongamos sea estable y no que con el medio ambiente se nos destruya. Lo más interesante es que acabamos en las piezas arqueológicas planteando como esto de la estabilidad como un producto terminado y que ya no le va a pasar nada. Generalmente es algo que presentamos los restauradores, y que bueno, para nosotros el seguir con estos principios básicos fueron como el inicio del diálogo. Ver que esto que la restauración, una metodología que partía además de investigaciones científicas, estábamos ofreciendo un resultado o un producto terminado, pero realmente los conceptos planteaban el proceso de la restauración. Y de ahí nos empezamos a encontrar en la construcción de esta pieza. Otro concepto que para nosotros era muy importante era el del tepalcate, que realmente es un fragmento. Y los tepalcates en el mundo de la arqueología, digamos que son pequeñas sílabas y en su caso letras que conforman las palabras, que es el discurso que hacen los arqueólogos. Los arqueólogos recogen todos estos fragmentos, luego los clasifican y generalmente los guardan. Para la ley mexicana, los tepalcates son patrimonio nacional y son parte de la secrecía de los investigadores en arqueología.
Entonces, cuando vamos a una exposición, muchas veces o casi nunca, o nunca, creo que solo en una exposición en mi vida los he visto expuestos, pero nos dan los productos terminados, es solo el discurso del arqueólogo, el resultado de su investigación, pero no estos pequeños fragmentos que son básicos para la construcción de su discurso. Entonces, cómo el Tepalcate también se convirtió en este punto de partida y de diálogo y de tratar de construir algo más. En este sentido, el fragmento Tepalcate también en este proceso de clasificación puede volver a ser reclasificado con el tiempo. Todos les habrá oído o escuchado que de excavaciones que se hicieron en los años 70 había un discurso, por ejemplo, de los mexicas, pero alguien ya en la actualidad dice que eso que se dijo ya no es cierto. Y bueno, te explican que ese discurso inicial se ha transformado, pero no te dicen nuevamente que hubo una reclasificación de estos fragmentos y por eso los significados cambiaron. Los fragmentos son pegados, son pintados muchas veces, se van clasificando uno por uno y entonces nos empezamos a acercar a este proceso e invitar a Melanie a que viera que algo que yo vivía cotidianamente, porque yo trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia hace 20 años, empecé a estudiar hace 27 y para algo que para mí era de mi vida cotidiana, de pronto me empezó a inquietar y con Mel ahí hubo como un encuentro interesante, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo por un… yo estaba saliendo, recién había hecho un video en el Estadio Azteca con 3,000 estudiantes levantando tarjetas que formaban dentro del estadio, que formaban mosaicos o una imagen más grande. Entonces, también en ese momento yo estaba pensando mucho en la idea del fragmento y cómo estos fragmentos se pueden interconectar o incluso quizá la línea o la grieta entre un fragmento y otro era lo más importante. Entonces empezamos Frida y yo en esta conversación del fragmento y si el fragmento, en vez de la olla o la urna grande que siempre uno ve dentro de la vitrina, dentro de museos tales como el Amparo, entonces empezábamos a preguntar que qué tal si exponemos el fragmento y qué tal si empezamos a jugar con la idea de la interconectividad de estos fragmentos de alguna forma, ¿no? Sí. Entonces, primero hicimos creo que fue como una semana de residencia aquí en Puebla. Fuimos primero aquí a la bodega del Centro INA. La Ceramoteca. Perdón, la Ceramoteca de INA aquí en Puebla. También fuimos a la Talavera de la Reina, pensando en los procesos de barro o los primeros procesos antes de que una olla o un plato vuelve o se convierte en un plato. Más bien en la Talavera Reina estábamos interesadas en esta materia cruda, esta materia que antes de que se convierte en algo o un objeto, nos interesaba más como proceso previo en la materia cruda del barro, ¿no? Luego fuimos a Cantona y quizá Frida tú podrías explicar las
anomalías de ese sitio y que nos interesaba en ese sitio, ¿no? De Cantona en especial. Bueno, también eso fue como una gran suerte porque siempre que vamos a los sitios arqueológicos en México, lo que visitamos normalmente es como el centro ceremonial. Es como si llegáramos a la ciudad de Puebla a tratar de conocer qué es la ciudad de Puebla y solo viéramos la catedral y el Palacio de Gobierno y a lo mejor 2, 3 edificios. Y esa parte no nos interesaba tanto de un sitio arqueológico, incluso fuimos a Cholula, que no hubo posibilidades de entrar porque estaba en restauración, pero era increíble podernos encontrar a Cantona bueno, aquí en Puebla, que es un sitio que su principal particularidad es que lo recorremos desde los límites de lo que fue la antigua ciudad. Entonces es como si viniéramos en el coche y nos paráramos donde empieza la ciudad de Puebla y eso es Cantona. Empiezas a caminar por calles de las que caminaron los que habitaron ahí y podíamos empezar a ver este entramado desde el inicio. No era solo el producto central o que era reconocido como el principal o el más importante, sino se podía ver como o ser parte de todo lo que era esta ciudad. Eso de entrada nos interesaba como muchísimo. Y la otra cosa es que Cantona, como no tiene cal y arena, está hecho solo como de piedras apiladas, casi no hay mezcla, todo se ve como fragmentado, ¿no? Y el sitio está dividido entre barrios y cada barrio tiene como una distribución de fragmentos y además todo esto está en el Malpais. Y eso lo hacía con una textura muy particular, con una historia muy particular y nos ofrecía un todo que podíamos entrarle por diferentes partes y recorrerlo y que no fuera solo una visita lineal. Cuando se visita un sitio como Chichén Itzá, bueno, pues es evidente que entras al centro ceremonial, subes al castillo, bajas al castillo, ¿no? Es como este recorrido que finalmente si todos hemos ido a Chichén Itzá, todos conocemos lo mismo. En cambio, Cantona nos ofrecía esta posibilidad de acercarse de diferentes maneras. Además que lo que conocemos de Cantona, en la actualidad, aunque se ha excavado horrores, pues es una microparte. El resto está tal cual. Y eso también nos interesaba muchísimo, que tenía esta parte de la integración del sitio en el entorno, sin dejar de ser un sitio y una ciudad en ruinas. Entonces, bueno, esas particulares de Cantona nos apoyaban y nos referían de forma muy, muy interesante al proyecto. Y yo creo que, a ver si puedes darle pique. Esto es Talavera. Sí. Esto es realmente lo que nos interesó de la Talavera Reina. O sea, que hay más imágenes, ¿no? Tengo el video. No, el video. También, si quieres. Sí, lo voy poniendo. O sea, es esta como antes de que llegue a ser algo. Ya está. ¿Cómo? Ajá. Talavera primero. Ah, perdón, claro, qué mensaje. Talavera. Y bueno, parte de o más bien todo este video sí se encuentra dentro de salas, pero es esta relación casi cómica con la defecación, con un material sólido. Bueno, yo no resisto decir que todo el proceso con Melanie fue de muchas carcajadas, o sea, realmente era muy divertido y ahí sí puedo decir que para mí era como muy especial. Todo mi trabajo tiene como, pues es todo muy meticuloso, tiene una metodología muy clara, trabajamos con guantes, entregamos las piezas y todo el mundo le parecen fantásticas y es como siempre como un mundo como realmente yo diría casi rosa y todo lo que
decimos casi los restauradores cuando entregamos estas piezas bien restauradas, pues es como de mucho respeto siempre, ¿no? Entonces de pronto poderme reír y ver tan absurdo como la fascinación de esto que se convirtió casi en nuestra carcajada permanente de cómo era entre el desecho y la plasticidad, pero también era el origen de Claro. muchísimas cosas y eso era delicioso, ¿no? Claro, porque hay unos más aquí, sí. Sí. Este es la parte, la primera parte del proceso en la talavera en que están purificando ¿cómo se La llama? arcilla. Así, exacto. Entonces, y también había muchos ruidos como muy entre eróticas y palmadas y eh, Es la adelanto. ajá, aquí está la… Y todo era como una experiencia corporal desde el inicio, ¿no? O sea, a pesar de que estábamos haciendo un recorrido, sí me gustaría como comentar eso, porque aquí hicimos un recorrido como muy formal, teníamos una guía la primera vez que fuimos y nos fueron platicando que era una tradición desde el siglo XVI y todo este discurso. Y nosotros seguíamos fascinados por los pedacitos y lo que habían tirado y la chica al principio se puso hasta medio nerviosa porque en vez de que viéramos las piezas veíamos lo que tiraban de las piezas y bueno, lo mismo nos sucedió en Cantona, que de pronto un arqueólogo al vernos como tan interesadas en los pedacitos nos dio todo un discurso de qué era Cantona desde el punto de vista arqueológico y nos explicó la restauración del sitio. Y la verdad es que era como muy interesante porque todo lo que escuchábamos, caminamos en Cantona como 4 horas o 5 y todo era una experiencia auditiva y sensorial y eso empezaba a jugar un papel cada vez más importante, ¿no? Que en el mismo proceso había esta experiencia tan corporal nuestra también. Y creo que la experiencia dentro de este video se refleja en la instalación de arriba, donde tienes la primera parte del ciclista que está en el spinning, que también es como un componente como muy erótico, casi pornográfico, diría. Y luego vas al siguiente cuarto donde tienes una experiencia también del cuerpo, pero de una forma muy diferente. Estás apretada dentro de la bodega, estás como la gente te están pasando objetos pidiendo que corporalmente interactúas con el espacio. Entonces no sé si quieres poner Cantona. Sí. Todo esto yo creo que Este es muy bonito. en el marco de entender que en general en el proyecto, en los lugares donde fuimos investigando en la residencia, era como un poco por decir que lo que nos interesaba de todos estos lugares eran los desechos, los fragmentos, las cosas que nos servían realmente para contar historias o contar historias lineales. Nosotros estábamos siempre buscando esas historias dentro de o entre el fragmento, un fragmento y otro. Y aquí, esta es una edición que hicimos del Cantona desde el aire, donde hay una aproximación del sitio tampoco lineal. Como ves, la cámara va tantito hacia adelante, va 2 pasos atrás, 2 adelante. Es una aproximación, yo creo que más pues, generalizada hacia la historia en sí. Que hay como de pronto pérdida de foco, adelante, atrás, de lado. No es un recorrido en helicóptero, digamos, en términos de edición, no es un recorrido
digamos, lineal. Estamos siempre jugando con el ir y venir del tiempo y el ir y venir de los hechos, ¿no? Del lugar realmente. La otra cosa que me acuerdo que platicábamos mucho y que nos era importante, como no perder en el proceso, es que en el momento que se visitara la exhibición, uno mismo pudiera ser parte de esta movilidad y de este cambio de punto de vista, que no fuéramos solo, otra vez, no caer en nosotras acabar contando una historia. Y de ahí, de los momentos como más interesantes fue el poner la puerta para entrar a la bodega, donde partía de un punto entre el voyerismo, que la gente se puede medio asomar y tiene la duda de la entrada y empieza a sentirse incómodo. Y en ese momento empieza a buscar su lugar y desde ese lugar empieza a ver. Y eso nos parecía como, bueno, como muy significativo, no solo poner al espectador siempre en el mismo sitio, sino que pudiera cada quien descubrir su espacio. Y en este sentido, que tiene tanto valor una interpretación hecha desde el método más científico o desde cualquier punto de vista puede tener una aportación y esa intervención puede tener igual o el mismo valor, ¿no? que lo que es esta historia contada o asumida o tan hecha. Y bueno, yo creo que también uno de los vertientes que investigamos en esa residencia fue la… Le va a hacer falta así. Una investigación en el archivo del amparo. Aquí también desmontando, o sea, íbamos como recolectando mapas, apuntadores, ciertas imágenes borrosas, ciertas imágenes que traían mucha interferencia por el VHS, porque mucho del material que existe bueno, por lo menos que nosotros vimos, estaba todavía en VHS. Entonces nos interesaba mucho esa calidad de imagen borrosa, rayada, información que no, como aquí ves, que no puedes leer, que es una especie de oficio muy como poco claro, que no se sabe qué es ese oficio, pero que nos dice algo o nos apunta algo o no sabemos exactamente, no podemos identificar por qué dirección, hay flechas que van a la izquierda, flechas que van a la derecha, como un poco señalando también es esta como falta de conocimiento real de las historias, ¿no? Sí. Y algo que reconocíamos que aunque supiéramos la historia de los lugares, pues esto fue de los momentos también como muy importantes, llegar a Cantón y que estuviera lleno de flechas y muchas de las flechas te llevan un muro, ¿no? O sea, todo el tiempo te están como dirigiendo a algo que finalmente vas llegando al muro, llegas a un lugar donde no puedes pasar y como no importa que tengas información o no, todo el tiempo todos ponemos cara de que sí entendimos, ¿no? Es como llegan y te explican la historia de los antiguos mexicanos, pero la verdad es que uno no está entendiendo nada, ¿no? Te están tratando de dar como una historia muy fácil, pero llegas al sitio y no entiendes nada. Y este momento de traducción o de interpretación o de vista ¿no? de este momento del ojo y ver, queríamos como reconocerlo como importante, más allá de la información que estaba dando y que eso generaba una nueva información. Y también ahorita recordaba el entender los tepalcates como esta enorme red de pescar, donde se van rellenando con fragmentos y todos estos fragmentos pueden estar cambiándose de lugar, porque finalmente nunca ninguno embona bien, ¿no? Todo el tiempo se pueden volver a armar.
y la red de pescar se vuelve a echar al agua, se caen los fragmentos, tomas otros y los vuelves a armar. Y es todo el tiempo esta red de pescar como en movimiento, ¿no? Que va y viene y se pierde. Ujú. Yo veo que aquí también en constante es esta como pérdida de foco, que de pronto pierde, se enfoca, desenfoca, y en cuanto entiendes qué es la imagen se va. Tenemos que decir que esto prácticamente no está editado. Sí. que eso fue también como sorprendente, ¿no? Este es el ritmo que llevaban los Más o grandes menos. investigadores de México en sus conferencias y sin su voz, de pronto los ritmos o las explicaciones cuando ven esta cosa del apuntador así, está diciendo el investigador la explicación de las imágenes. Y si le quitas la voz, o sea, nunca está apuntando el ombligo o algo, sino que siempre pasaba esto, ¿no? Y eso nos encantaba, ¿no? Porque en ese momento lo empezamos a leer como este investigador finalmente estaba dejando puertas abiertas para que uno pudiera interpretar, cambiar y ver las cosas diferente. Todo esto es de la época de las diapositivas. Sí. Y bueno, pues finalmente seguramente pues han visto la instalación arriba. Sentimos que teníamos que tener siempre como una contraposición contra toda esta circularidad del fragmento o esta como naturaleza borrosa de la historia. Sentimos que tuvimos que tener una especie de contrapunto a esta circulación, ¿no? de clasificaciones. Entonces, ahí, después de la residencia, se nos ocurrió hacer esta clase de spinning como una especie de ejercicio de un tipo, que en este caso es un modelo que escogimos por cuerpo, obviamente. Que este señor va hacia adelante, tiene la mirada fija, sabe dónde va, está muy segura de sí mismo, muy segura de su meta. Le echa muchísimas ganas. Le echa muchísimas ganas. Se concentra. Suda como loco, pero al mismo tiempo no llega a ningún lado. Y ese era como nuestro punto de partida en términos de la instalación. Estábamos pues seguras en que queríamos introducir el espectador al mundo moderno, al mundo contemporáneo. Creo que se dan cuenta que el ambiente de arriba es casi de, pues como sillón de piel, las luces muy bajitas, había una especie de, que podría ser pues una oficina para que el cliente de un comercial o tal viera el producto o el comercial casi que se hizo. Entonces, pues sí, como contraste con la bodega después, pero estábamos muy conscientes que queríamos crear 4 ambientes distintos y 4 ambientes por los cuales como que confundían de alguna manera el espectador, ¿no? Pero al mismo tiempo en este tipo, si ven cómo está editado, ven cómo está cortado, él también es un tepalcate, o sea, nunca vemos el cuerpo entero, siempre es un pie, siempre es una mano, siempre es su nariz, siempre es el ojo. Él también vuelve como pues sí, una especie de tepalcate, pero al mismo tiempo una especie de metáfora de la historia moderna, ¿no? Esta historia de
de que sabemos claramente dónde vamos a llegar, lo cual entrando en la bodega no desmonta todo, ¿no? ¿Quieres que le sigamos? Con la bodega, si quieres, sí. Sí, es que pon el stop. Eso. Si regresas a las diapos. Lo de Talavera, ¿no? Uh-huh. Lo de Cantona. Uh-huh. Algunas tomas de la... Bueno, y aquí está en instalación. Y bueno, si pasamos a la bodega, bueno, no sé si quieres hablar, Prida, un poco de el concepto de Bueno, qué estábamos logrando ahí o no logrando. Bueno, también me gustaría como platicarles cómo fue el proceso de hacer la bodega, porque pasó algo muy interesante, que es, bueno, se pintó en la noche y la empezamos a ambientar, pero con los días, como estaba a punto de abrir el Museo Amparo, había muchos equipos de trabajo y la gente que estaba trabajando en el lugar empezó medio a confundirse en que si la bodega sí era una bodega. Además de que nos habíamos traído todo lo que ven aquí es parte del museo. Ahora sí que de la otra bodega. de la otra bodega. No está ahora sí, para nada, han invertido muchísimo en que esto cambie. Entonces fuimos como a rescatar de la basura y en muchos el taller de los museógrafos del museo, que sus mesas y todo. Entonces, cuando lo empezamos a construir, de pronto habíamos muchas personas participando en su construcción y nadie se había dado cuenta, incluso cosas que ya habíamos arreglado, al otro día ya las habían movido o les habían puesto un martillo encima porque nadie terminaba de entender qué era eso. Otros les daba como muchísima pena y no querían tocar nada porque decían, ay, son las piezas que a lo mejor las van a restaurar. Entonces empezó como toda una integración muy extraña y una movilidad dentro de la bodega, y que sí que lo queríamos lograr o rescatar era, entre otras cosas, como mis sensaciones y mis vivencias en las bodegas de Lina, que es donde se está generando toda esta información, le estamos moviendo. Ahí no trabajamos los restauradores, es rara la vez que trabajamos ahí, generalmente vamos y solo vamos por una pieza y nos las llevamos a nuestro taller. Entonces, no es un taller de restauración, eso es importante decirlo, que aunque yo sea restauradora, este espacio no representa lo que yo vivo en un taller de restauración, sino justo el momento antes de empezar a restaurar, que es donde se está construyendo y clasificando la información. Entonces, bueno, era hacer como esta referencia de lo que conocemos. Sí. Y creo que un poco mismo con el fragmento, ¿no? De poner el atrás del escenario, lo que nunca está expuesto, precisamente exponer donde se arman las cosas. Un poco mismo que trabajamos con los fragmentos, los tepalcates que en general no están expuestos en vitrina, pues ponerlos o darles su lugar, pues. Y jugar también con esta idea como de desacralizar este fragmento que es intocable y irrecuperable, insustituible y patrimonio nacional, de pronto que, bueno, podía la gente incluso entrar y tocarlos, ¿no? Romper esta línea de ser un espacio completamente sagrado e íntimo a un espacio que, pues, por eso a todo el mundo le sorprende el incorporarse, porque sí siente que está pasando una puerta que normalmente en un museo no se puede pasar y casi en ninguna parte. Entonces quiere invitar a entrar a tras bambalinas, ¿no? Y no solo un tras bambalinas detrás de una vitrina, sino un tras bambalinas que se podía participar de alguna manera o interactuar.
y de ahí pues a lo mejor la parte de por qué decidimos que fueran de resinas. Pues sí, ahí hicimos en 6 meses previos a la exposición, hicimos una especie de workshop, taller, donde éramos como 5 o 6 personas reproduciendo figuras de copias de figuras de imágenes que íbamos encontrando en revistas de piezas prehispánicas. Y luego a estas 750, no, perdón, eran como no sé cuántas piezas, pero al final de la semana rompimos todos los que habíamos hecho para hacer tapalcates. Y esos tapalcates los convertimos en moldes de plástico, en resinas. Y la razón por la cual yo creo, finalmente, y creo que fue un proceso un poco inconsciente, por ahora que lo veo cuando estaban puestos ahí arriba en la bodega, la razón por la cual las hicimos en plástico es un poco para hablar de esta idea de la falta de origen. O sea, aquí realmente siempre lo que nosotros estábamos haciendo era hacer copias. O sea, bueno, empezamos con los de barro, pero los de barro también eran copias. Y los moldes se convierten en copias de copias. Entonces, esta idea de la falta de origen nos interesó mucho en términos de la circularidad o la potencia de la circularidad de estas piezas. Y entonces, después de mucha conversación, porque la idea de la bodega no era muy clara, había hablamos mucho de la idea de, bueno, aquí tal vez ponerlas en vitrinas, tal vez hacer una especie de acta performática, ¿no? Luego hablamos de varias opciones y nunca estábamos tan conformes, habían tantos como fases del proyecto que se nos ocurrió esta idea de estar dividiendo todos los espacios y que todos los espacios tuvieran su autonomía y su propio entorno, su propia experiencia. Y pues a lo mejor algunos de ustedes han pasado por ese cuarto, sería muy interesante escuchar cómo ustedes lo vivieron o cómo lo percibieron. Pero trabajábamos con estos chicos que también son restauradores y artistas. Hicimos un taller de un día hablando de todo lo que podría suceder en ese cuarto. ¿Cuáles eran las posibilidades frente al espectador? Entonces habían instrucciones muy específicas de nuestra parte de que cuando entraba el espectador, que no había comunicación, pero tampoco si a alguien se le ocurre preguntarles qué estaban haciendo, pues la respuesta, pues estoy trabajando. Ah, ¿y por qué estás trabajando? Ah, porque estoy clasificando. Ah, ¿y por qué estás clasificando? Ah, porque necesito ponerlos y regresarlos en su caja. O sea, la idea era siempre llevar al espectador a una especie de circularidad y nunca decirle al espectador realmente que estaban, nunca darle como una especie de pista más allá de entender o ver lo que estaban haciendo, ¿no? La idea era como llevar al espectador otra vez en esa misma circularidad. Y bueno, no he visto en las últimas semanas qué está pasando allá arriba, pero bueno, sí es un performance larguísimo que va a durar toda la exposición.
Y hablar de esta permanente clasificación de las, de las de los tepalcates, habla de esta incerteza en cuanto a la clasificación histórica. También no sé si les haya tocado o no, pero había cierta interacción con el público, que a veces había una invitación de mover una caja, de tocar una de las piezas grandes que son de, No sé cómo de apagarlo. unicel. En fin, creo que era un ejercicio bastante desconcertante en cuanto a la relación espectador y actor. Nos han contado de varias reacciones, como hasta enojo, que esto no sirve, de que como entre sorpresas, sobre todo creo que la primera sorpresa es saber si uno puede entrar o no puede entrar la puerta, ¿no? De que si este es un espacio permitido, si no es un espacio permitido. El primer día nos pasó con bastantes gentes el día de la inauguración que salían y decían, el video del spinning me gustó mucho, pero pues luego estaban trabajando y ¿qué más tienen? O sea, hay gente que no se había ni siquiera animado a entrar a la bodega, que se había regresado y pues medio se les había colado a los policías para que pues ya lo dejaran salir, porque la instrucción era que había que seguir por todo el espacio. o gente que decía, no, pues el spinning me gustó, pero pues, oye, esa gente que está trabajando ya es bien tarde, ¿no? O sea, y entonces era como divertido que había gente que ni siquiera se había dado cuenta y les había incluso ayudado a cagar cajas, pero no se había dado cuenta que era parte del planteamiento. Eso es, Y era esto era sorprendente. realmente nuestra intención, sobre todo dentro del marco de la inauguración del museo, o sea, del amparo contemporáneo. Era como también jugar con estos espacios, un espacio que uno no esperaría ver en la inauguración del amparo contemporáneo, como jugar mucho con el regreso al espacio viejo. ¿Quieres? Pues seguimos si quieres. Pues sí, son las esas nada más. Y bueno, luego pasabas a este video, donde hay un video chiquito, también sé que sacamos del archivo, donde también es Cantono, pero del archivo de aquí, donde hay esta especie de fuera de foco, ir y venir. Lo único que pasa ahí es que la cámara va y viene y va y viene y va y viene sobre el pirámide. Y creo que ¿tenemos imagen de la última vitrina? Bueno, Esa es la que no estoy encontramos, esperando que es sí lo hayan tristísima. visto, ¿no? Pero bueno, ya supongo que lo han visto, pero el último cuarto también, donde estábamos jugando con el ir y venir de la mirada, el ir y venir de la historia. Junto a este cuarto había una vitrina enorme donde hay varios objetos que tapados por un plástico, como si la vitrina estuviera fuera de servicio, que no servía, que está cerrado o clausurado. Entonces estábamos jugando mucho con esta idea de que entre más te acercabas, menos veías, lo borroso, lo incierto. Y algo que nos habíamos preguntado cómo hacer, que es en este momento que la gente entraba como el espacio más conocido, que era una vitrina en una sala acabadita de pintar, que no solo se parara a ver como desde lejos y se fuera. ¿Cómo íbamos a lograr que en esta también otra vez el cuerpo se tuviera que mover y empezar a buscar?
Y eso era, bueno, creo que era muy importante y parte de la pieza, ¿no? Que sucediera, no sé si suceda, digo, eso habría que preguntárselos, pero la intención también de la parte borrosa era que no invitara solo a verlo, ahora sí, ¿no? El producto terminado, justo cuidamos como mucho que ahí hubiera mucha movilidad. Y nos era como muy importante jugar con eso. Y pues sí había gente que, por ejemplo, salía y también nos comentaba que sí había visto lo que había detrás del plástico, ¿no? Como que sí lo había logrado hacer. Entonces, algunas personas me describieron lo que había atrás y me decían, qué bonito lo de atrás. Entonces, eso era como muy interesante, que había gente que se sentía orgullosa que había logrado ver lo de allá atrás. Y eso a mí me parecía como muy interesante, que el proceso se hubiera dado como también como una experiencia individual, que eso me gustaba porque, digo, en mi caso todo fue como un ejercicio de ir rompiendo los paradigmas de la restauración, desde una historia tan lineal, tan aceptada y tan observada, y de pronto empezar a jugar y poder tener diferentes puntos de vista. Para mí eso era como desde mi trabajo y desde mi formación, me era muy importante conversar con Melanie y darme cuenta cómo la restauración, que siempre como de la arqueología, podía tener un espacio, esta interpretación y esta reflexión en un espacio de, pues sí, de diálogo, pero también como de poner en duda muchas cosas desde el arte contemporáneo, que siento que era como el nicho para poder expresar y romper estos paradigmas que, bueno, en restauración, los que lo entendieron, unos se atacaron, otros se divirtieron y otros no entendieron nada. Pero bueno, es como lo que podría decir. No sé si alguien tiene preguntas o dudas o comentarios. Ajá. En algún momento comentaste en el proceso que no estaba claro, o sea, cuál iba a ser el fin, el último fin. Y sí me gustaría un poco, porque creo que esto tiene que ver con mucho del trabajo en general, más allá de este proyecto en particular, cómo va evolucionando, cómo se va modificando, cómo arrancaron y cómo llegaron, o sea, a esto, ¿no? Con las desviaciones en el camino. Pues obviamente con Frida mucho diálogo. Creo que había como una parte como muy intuitiva entre los, y sí tienes razón, yo creo que es una manera en que me gusta trabajar en general, en que no busco conexiones lineales, la manera en que generalmente mi acercamiento a la imagen en movimiento es muy desmontada, trabajo mucho con constelaciones de ideas. Y yo creo que fue un poco el caso, o este caso es que trabajábamos, bueno, pues tenemos el fragmento, tenemos el lodo, tenemos el archivo, tenemos el spinning, tenemos… en un momento había unos dibujos que iban a entrar, ¿no? Y bueno, luego tenemos los tepalcates. Y la cosa era como, por un lado, ir eliminando, porque creo que en este tipo de proyectos uno arriesga, el riesgo es que terminas sin decir nada. Porque muchas veces, y sí estoy de acuerdo, es una especie de síntoma o condición de mi trabajo es que trabajo mucho con anacronismos, cosas que no tienen nada que ver. Entonces,
muchas veces lo que me gusta es hacer que precisamente que el espectador que vaya de un cuarto tan pulcre a una bodega, que uno se pregunte, pero ¿por qué me hizo hacer este brinco? ¿Por qué me hizo brincar de aquí a aquí? Y creo que fue como mucho un proceso de como ir acumulando todos estos elementos y poco a poco ir descartando los elementos, ¿no? Sí, así lo hacíamos. Ajá. Incluso yo creo que la última parte de la construcción de la bodega fue muy al final. O sea, es algo que se dio como en tu estudio. Ujú. O sea, fue como tan sencillo que nos quedamos de ver en su estudio y de pronto se construyó lo que ven. O sea, ahí fue dentro de la conversación que seguíamos teniendo de que ahora sí ya se iba a venir la inauguración. De pronto hubo como otra vez como una conexión desde la intuición y se empezó a construir esa parte. Me acuerdo que fue como un momento así de… Sí, en Ya. que no quisimos, o sea, incluso así hablamos, como les dije, de poner estos tepalcates en vitrinas, pero a través de las conversaciones que estábamos teniendo, se nos hizo o vino como cada vez aclarando más que la idea es estos elementos, estos tepalcates tenían que estar en movimiento. Era muy importante porque era precisamente, no era como de otra vez exponer como objetos muertos, digamos, en vitrinas. Yo creo que toda la potencia de este proyecto realmente está en esa circularidad de estos tepalcates que nunca encuentran su hogar y nunca encuentran su lugar. Entonces, en una experimentación en el taller, en mi taller en México, como dice Frida, un día empezamos a platicar de este día de que pues cómo los podemos hacer en movimiento todo el tiempo. Y ahí, de ahí salió la idea de esta especie de acción duradera que hablaba de esta volatilidad, ¿no? de los elementos. Bueno, voy a tratar de ser lo más concreto. Son 3 puntos clave: la retratabilidad, la estabilidad y la legibilidad. Estos 3 puntos se van en 5 más, o los expresan con 5 cosas. Talavera de la Reina, Cantona, Tepalcates, archivos no clasificados del amparo y el video de spinning. Lo hacen en 4 salas. Podría, no sé, ser tajantes para decir, bueno, una no me ha quedado, se me escapó el concepto de legibilidad en restauración. Y a partir de eso, ser tajantes, la retratabilidad está en una sala, la legibilidad en tal sala y esto en tal otra, con fragmentos como lo manejan, o es un global, el único global que tendrían ustedes en una exposición de fragmentos. Bueno, yo no expliqué la parte de la legibilidad. Por eso se me fue. Por eso se te fue, porque me la brinqué. Y bueno, yo hasta ahí lo diría, es la parte que cuando se restaura una pieza, se supone que debe lograrse ver dónde estuvo la restauración. Entonces, en algunas piezas verán rayitas, en otras manchitas, pero el chiste es que se pueda ver y sea legible la restauración. Y de ahí, eso era la legibilidad. Y la parte que viene yo te la dejo a ti, porque es en todas partes. Sí, yo creo que realmente O sea, no es que haya una sala. Es justo el juego de todo el tiempo en todas partes y además están cambiados, que eso era justo el punto, que no se llama legibilidad, sino la ilegibilidad. Y entonces todo el tiempo están interactuando como parte de esta movilidad, son lo contrario, inmovible, y todo el tiempo se está manifestando. Y eso era el juego en el que estábamos inmersas en el proyecto, en que de alguna manera como que los conceptos al cambiarse
y volverse los contrarios, también se fusionaron y de pronto se iban disparando y así íbamos construyendo. Y es donde empezábamos a jugar, ¿no? O sea, como la parte de cuando rompimos los fragmentos, incluso estaba como presente esto, ¿no? Era como un juego permanente, una movilidad y hasta jugamos a la papa caliente con una pieza para romperla, ¿no? Ujú, ujú. Pero era parte de, yo así es como mi visión de restauradora con Mel, Ujú, no sé tú. ujú. Ups. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta o un comentario? Clarísimo todo. Esto tiene que ver con la cuestión de la investigación, o sea, de los objetos y la construcción de la historia. ¿Se puede en algún momento, o sea, cerrar? O sea, de decir esto fue así, o o sea, o estamos expuestos a que siempre se esté moviendo con nuevos descubrimientos, con nuevos, o sea, ¿qué tanto? O sea, digo, es tonta ¿qué tanto? O sea, no quiero decir eso, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona la investigación arqueológica? ¿Cómo funcionan los resultados? Creo que estamos acostumbrados a ver cosas detrás de una vitrina y a pensar que esa es la verdad última. Y anteriormente hubo una exposición, la de los rostros de Jade, que también, o sea, fue eso, ¿no? O sea, que se hizo una investigación en los 50, los 60 y que resultó que había cosas que no estaban cerradas y ahora se retoma ese tema y se cambia, ¿no? Bueno, pues qué bueno que lo mencionas porque justo uno de los puntos para mí muy importantes era reconocer abiertamente que la restauración nunca se acaba, que a lo mejor en este momento nos parece que está sensacional, pero que en 50 años no solo puede ser criticada, sino totalmente destruido lo que yo planteé en este momento. La restauración es una respuesta de los ojos de la actualidad, por una parte, ¿no? ¿Y qué pasa con la investigación arqueológica? Bueno, pues eso era como el gran reto y la gran apuesta de mi visión personal, que para nada es única, pero era decir, en definitiva, nosotros, la arqueología, si la vemos como un producto terminado, verdadero y finito, estamos perdidos. O sea, finalmente el hacer un planteamiento más como países que queremos productos terminados, acabados, ¿no? Encuadrados en esta sala negra perfecta, pues es el acabose, ¿no? O sea, la posibilidad de volver a mover, volver a intervenir y poder cuestionar y decir, no, es que el templo mayor no era templo mayor y Tlaloc, ¿no? Pues toda esta historia que es tan perfecta y tan bonita, poderla cuestionar y poderla cambiar y también reconocernos como la futura arqueología que también se va a mover y tener conciencia del fragmento que eres, que eso era para mí muy importante, como establecerme como un fragmento más, que es movible, transportable, irreconocible, irretratable y entrar a jugar, ¿no? Y en ese sentido sí, no es finita, esa era mi visión y eso lo compartía con Mel, que la arqueología no puede ser cerrada y dicho que es algo verdadero, ¿no? Es un proceso y un proceso de cambio y de reinterpretación. Bueno, no sé si es claro, a lo mejor es más revuelto. Una pregunta, ¿cómo se enteran ustedes de la forma en la que los visitantes reaccionan a esta bodega? Porque esto que ustedes mencionan, yo siendo personal del museo, el día de la inauguración, cuando pasé a la bodega dije, ay,
me equivoqué, aquí es la bodega, todavía hay un espacio así que no está, y después dije, no, qué ilógico mi razonamiento, ¿no? Porque no podría estar ahí. Pero ¿cómo ustedes se enteran de esa reacción, de esa forma de convivir del visitante con Pues sus hasta ahorita ha piezas? sido como por los comentarios que nos han dicho de aquí del personal de aquí del museo. ¿Y qué tan importante es para ustedes como tomar o no tanto un registro, pero sí Mm, el sí. ver cómo El reacciona el registro visitante? es complicado, hay que decirlo, porque el registro es poner una cámara delante de alguien y en el momento que pones una cámara hay una cierta reconocimiento que, bueno, uno, que te están filmando y dos, ¿para qué? Entonces, yo creo que es una cuestión de que pues todavía estamos viendo y sí siento que es importante tener documentación de estos momentos. Y también siento que, por el otro lado, no, que creo que una de las cosas que nosotros, Frida y yo, hablamos, y hablamos con Ramiro también, era la idea de últimamente una experiencia que a mí no me gusta mucho, es que cuando hay una acción el primer día de la inauguración y después se vive por medio de un monitor en la esquina de lo que fue la acción el día de la inauguración, ¿no? Y yo sí siento que en este caso, o sentimos que era muy importante que esa experiencia, como se trataba precisamente de la circularidad y de la no clasificación, es que sí tenía que ser una cosa que durara 3 o 4 meses, lo que dura la exposición, y que sí fuera una cosa que realmente uno vive. Porque sí creo que había gente que entraba en el espacio como que se fueron como por la orilla, que sentían que no pertenecían ahí, otra gente que claramente estaban preguntando, y otra gente que simplemente, yo creo, quizás hasta el día siguiente te preguntas, ¿qué fue eso? ¿No? ¿Qué vi ahí? O que en el momento que pasas por el cuarto, como no lo entiendes realmente como arte, no lo entiendes como por qué está ahí. Entonces, sí, claro que la documentación sí es importante y esa parte, pero yo creo que es muy importante cada persona que haya pasado por ahí y que en algún momento se habrá preguntado, ¿qué vi ahí? ¿Qué fue eso? Estábamos jugando mucho con límites, mucho con de percibir, ¿no? Percibir y no percibir, ¿no? Bueno, yo también quisiera preguntar un poco, porque mi idea iba un poco hacia ese punto de la documentación. ¿Qué tan importante es para ustedes el como tener como este rango en el que las personas que visitan la exposición logran entender este concepto que ustedes están manejando? Tenemos aquí gran parte de nuestros visitantes que pasan por la sala y se acercan y preguntan, ¿ese lugar por donde pasamos era real? ¿No? ¿O por qué hay un video de una clase de spinning? Les cuesta mucho trabajo, nos cuesta mucho trabajo hacer esa conexión entre estas diferentes áreas y llevarlos hacia este concepto que engloba lo irretratable, el proceso de restauración y demás, ¿no? Entonces, como para ustedes, ¿en dónde radica tal vez el éxito, ¿no? de esta reflexión? Muy buena pregunta. O sea, sí varias gente me preguntaron en la inauguración por lo menos, ¿qué pasa con el spinning? ¿Por qué estoy yendo de un cuarto al otro?
Y había otra gente que lo entendió así en segundos. Yo creo que, y como les decía antes, una característica de mi trabajo en general es realmente hacer la gente pensar. O sea, no deletrear las cosas, pero hacer la gente pensar por qué muevo de este cuarto al otro. En este caso, sí había muchas variables, o sea, sí es una pieza muy densa. No creo que sea necesario, pero, o sea, por el otro lado, debo decir, es una pieza muy corporal. Es una parte, es una pieza en la cual tienes que entrar corporalmente, que pasas por este cuarto, que sales y cierras la puerta y pasas por la tercera puerta y hay otra cosa. Y creo que lo puedes percibir a ese nivel, a una experiencia desconcertante. Mucha gente ha dicho que es desconcertante. No sé si lo hace exitoso o no, pero lo que sí sé es que ha habido, por lo menos entre gente que yo conozco, que fue bastante conversación alrededor de la pieza. No sé si eso es éxito o no. Lo bueno, yo creo, es que provoca preguntas. Y eso es, para mí es lo mejor de los casos, es que provoca preguntas. Y bueno, en este caso, a las personas que estamos cerca de los visitantes, nos llegan estas preguntas, ¿no? Entonces, sí ha suscitado comentarios, dudas o reflexiones acerca de lo que se experimenta en las salas, ¿no? Desde la parte en donde, cómo conecto la parte del video con el taller, como la experiencia corporal, como mencionas, dentro del taller, ¿no? El hecho de que la puerta de acceso no me permita salir y del otro lado hay un letrero que dice, no, manténgase la puerta cerrada, entonces es como una sensación de No retorno. limitantes, y demás. Entonces sí es de bastante reflexión para los que vienen. Público en general. Sí. Bueno, eran básicamente las mismas, solo tengo una más. ¿Qué hay atrás del plástico de la última sala? Lo que quieras que haya. Sí, lo que tú quieres Es tu ver. decisión. Son pedacitos de los tepalcates, hay un pedacito de oro, no recuerdo bien qué más hay. Son Pues que los escogimos por la sombra, entonces quedaban. Sí, porque no sé si te das cuenta que hay una como cosa fantasmagórica, ¿no? de las sombras y también hay una cosa pues para nosotros que era como muy bonita en ese como digamos ejercicio estética visual, era jugar con la historia y con la sombra y historia y sombra, ¿no? Pero realmente no son cosas significativas que están ahí, o sea, es como Una más. ¿Qué representa para ustedes este cuestionamiento que están haciendo hacia lo irretratable, ¿no? En este caso de un proceso arqueológico en este museo que tiene una colección de piezas arqueológicas muy fuerte, ¿no? Entonces, siento que cuestiona la lógica y la veracidad del discurso en algún momento, ¿no? No sé qué, como, o sea, el por qué. No, sí. Sí. Sí, es una crítica por supuesto. Fuerte, claro. Y abre la posibilidad de
de que haya muchas lecturas, ¿no? No solo una, que eso es algo, la primera vez venimos a ver la exposición arqueológica y justo, bueno, tiene una forma de presentarse quizá distinta y particular la que estaba aquí y que es la que va a cambiar y replantearse y están trabajando en un nuevo guión. Sin embargo, bueno, el nuevo guión siempre podrá ser, ahora sí, retratable, ¿no? Y entonces es claro que abrir esta posibilidad, las piezas volverlas a restaurar desde otra visión. Incluso hay un planteamiento en la restauración donde solo se rellenen en las piezas arqueológicas que son ollas, que ya no las veas completas, que te des cuenta que son el resultado de la unión de fragmentos. Entonces ya hay en museos de otras partes del mundo que están quitando las restauraciones para que tú veas que esa olla está hecha por fragmentos y que además no están todos, porque es lo que haces cuando restauras, ¿no? O sea, los unes, pierdes las uniones, este momento de unión que tanto nos importaba resaltar, ¿no? Este momento de contacto, bueno, en restauración lo pierdes, lo pintas y luego además rellenas de forma falsa los huecos que quedan en toda la pieza para que parezca que estuvo completa. Eso es como fundamentalmente mi trabajo que hago casi todos los días. Y no, o sea, es la posibilidad de armarlo así. Gracias. Bueno, aquí ya me hizo un poquito de eco. Me estabas diciendo que la legibilidad es que se logre ver dónde estuvo, una restauración, un tratello, ¿no? En una obra pictórica. Pero si dices que borran el tratello por una restauración cromática, una reintegración de color cromática, entonces, o en fragmentos, borras dónde estuvieron las uniones, tu trabajo es hacer ilegible la pieza. No, lo que pasa es que ese es el punto o el sesgo de esta historia, que es que si yo no les platico que existe el tratello o que existe el puntillismo o que existe la mancha, cuando llegas como espectador sin la información no te das cuenta que existe. Entonces tú lees la pieza completa, porque lo que yo estoy haciendo, el tratello, que son todas estas rayitas, es que al ojo la lectura sea sin interrupciones. O sea, yo la estoy borrando con un juego de líneas donde solo los especialistas y los observadores lo notarán. Ese es el juego en la restauración, porque si no, pues todo el mundo diría, no, ahí está la restauración, serían como estas rayas de aluminio entre panel y panel. Entonces lo que juegas es que no haya esta interrupción. Y eso es lo que haces en la restauración, aunque lo hagas con tratello, lo hagas con un neutro o lo hagas con puntillismo. Entonces sí, efectivamente le diste en el punto, es el doble juego y por eso me gustó tanto jugar y que Mel, pues tener la suerte que me invitara a confrontar desde su visión estas cosas, porque justo desde mi campo todo esto no se cuestiona, esto es así. Y además, bueno, si hago un buen tratello, además me aplauden, ¿no? Entre menos lo vea la gente, más aplaudida estoy. Y entonces, bueno, encontrar el espacio donde decir, no, yo lo que quiero declarar es el tratello. Y la importancia de la unión y del rompimiento y de lo que hay antes, no del producto terminado y completo, para que no te des cuenta, o sea, que caigas en mi trampa. Era aquí al contrario, ¿no? No te voy a decir qué hacer, ni qué hay detrás. Bueno, pues agradecemos a Melanie Smith y a Frida Mateos que nos hayan acompañado en este diálogo esta tarde y les comentamos que también está abierta la exhibición para que si gustan pasar y compartir un poco de lo que ellas han estado comentando en caso de que no hayan tenido oportunidad de participar en el proyecto, pues podemos subir también. Muchas gracias. Gracias.